Hola, yo soy Fer y este es tu podcast Pulso Científico. Yo soy Brandon y estaremos compartiendo conocimientos científicos de salud, debatimos ideas y aprendemos juntos. Yo soy Steffi y aquí la curiosidad se transforma en conocimiento. Yo soy Javier y este es un podcast del Doctorado en Investigación Multidisciplinaria en Salud y la Universidad de Guadalajara. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Pulso Científico. Hoy estamos con mi compañero Javier y yo, Fer, y estamos aquí con un nuevo invitado. Estamos hoy de manteles largos porque tenemos un invitado de gran trayectoria en la Universidad de Guadalajara. Él es el doctor Antonio de Jesús Mendoza Mejía. Doctor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias, mi estimado Javier, y a tus órdenes. ¿Nos puede ayudar un poquito para nuestro público, tener un contexto de su trayectoria, a hablarnos un poquito de lo que ha realizado usted durante su carrera? Cómo no, con mucho gusto. Primero, soy profesor universitario de Derecho, dentro de la propia exfacultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, de la División de Estudios Jurídicos actualmente del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, de Ciencias Jurídicas en el Centro Universitario de Tonalá y Ciencias Forenses. Soy profesor de la Maestría en Derecho del Poder Judicial del Estado de Jalisco y también soy profesor del doctorado en Administración Pública en el Estado de Jalisco. Soy profesor de la Maestría en Derecho de la Universidad de Guadalajara y sobre todo soy un enamorado de la ciencia jurídica. Me encanta el derecho y vivo para el derecho. Muy bien. Y de profesión, doctor, es usted abogado de profesión, ¿verdad? Soy abogado de profesión y profesor de vocación. Okay, excelente. Muy bien. El día de hoy vamos a estar hablando un poquito de este contexto de vincular el derecho con la salud, que es algo que por parte de su formación, me imagino, desarrolla de manera muy adecuada. Y me gustaría empezar preguntándole, ¿usted qué opina de la situación actual de salud de nuestro país? Bueno, primero quiero hacer un contexto importante sobre la salud. Sí. La salud es lo más importante que tenemos los seres humanos. Sin salud no podemos pensar, no podemos trabajar y no podemos realizar ninguna actividad. Sin salud somos seres en un precipicio de la nada. Y la salud es tan importante que precisamente la propia historia de este país ha sido fundamental, sobre todo para rescatar a aquellos enfermos y recuperar la salud correspondiente. Jalisco tiene una historia bonita con la salud. Un filántropo de la salud, fundador de la Universidad de Guadalajara, fue Fray Antonio Alcalde y Barriga. Él hablaba precisamente de esta salud con un tema filosófico a la humanidad doliente. Y la salud es parte importante de un proceso humano, pero también científico. La salud tiene sus riesgos, pero también tiene sus causas. Y en ese proceso de causas y riesgos existen en la salud métodos importantes, sobre todo en la formación de los formadores de salud, que son los doctores en medicina, que nos dan la mano para seguir adelante en este mundo de mortales. Y actualmente, ¿cómo ve nuestra situación? ¿Cree que estemos en un buen lugar en cuanto a políticas de salud? Bueno, yo creo que no somos Dinamarca. No. Incluso hoy, hace unos momentos, sorpresivamente, la clínica 89 del Instituto Mexicano del Seguro Social, gran parte se derrumbó. No hay una parte ahorita si hay lesionados o no hay lesionados, pero por desgracia vemos ineficiencias en el mantenimiento de hospitales, ineficiencias en medicamentos e ineficiencias precisamente en aportar una salud digna para los mexicanos. Es lo que yo veo actualmente precisamente en políticas de salud y veo un deterioro en la salud dentro de los proyectos y de políticas públicas que ha implementado el gobierno federal correspondientemente en materia de salud. Y esto atenta con una norma constitucional. La norma constitucional que se fundamenta es el artículo 4 constitucional. Y en este 4 constitucional existe precisamente leyes secundarias como la Ley precisamente general de salud. Y así podemos hacer precisamente modelos de carácter normativo que mediante no exista interés, voluntad política, vamos a encontrar los hospitales como los encontramos en estos momentos. Cualquier hospital del sector salud de orden federal
la mayoría se encuentran precisamente como si fuesen hospitales de guerra. Enfermos que van precisamente a su consulta médica, curiosamente, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, llámese cualquier clínica. Los vemos recostados, 4 o 5 de la mañana esperando un turno, y el que administra precisamente los turnos tiene que decir si el consultorio está saturado o no saturado, si existe 1 o 2 cupos, y si hay cupo lleno, pobre de ese enfermo que está precisamente ante esa incapacidad normal del cuerpo humano que se llama salud. Es un problema serio el que estamos viviendo, y hablamos precisamente, como dicen ustedes, de una salud de primer nivel. Sí. Ahora, en tratándose de otros niveles correspondientes, pues vemos un tema más problematizador, más complicado. En fin, tenemos que trabajar mucho en políticas públicas para rescatar la salud de los seres humanos que habitamos tanto el estado de Jalisco como la República Mexicana. ¿Y a qué cree que se deba esta ineficiencia? ¿A las políticas públicas, a la falta de personal, al personal no capacitado? ¿A qué se le puede echar como más la bolita o qué hace falta para que esta eficiencia funcione? A la incapacidad que tiene el gobernante en turno para administrar la salud que necesita el pueblo de México, a la falta de un equipo de salud, a la improvisación que tienen las políticas públicas. Y ya lo vivimos, México y sobre todo el estado de Jalisco tiene una epidemia de dengue, y esto ha sido terrible, y un mosquito así de chiquitito puede ser fatal para la vida del ser humano. Y no hay una política pública. Además, ya lo vivimos con la pandemia del COVID, las políticas públicas fueron ineficientes, y ya lo vimos con las políticas públicas en los procesos competentes donde crearon una medicina del bienestar, que al final de cuentas tumbaron de tajo un proyecto saludable para todos los mexicanos, y al final de cuentas este proyecto murió, crearon otro, prometieron una salud y un bienestar tipo Dinamarca. Los hospitales carecen de medicinas, supuestamente con una amenaza de corrupción que nunca se comprobó, y al final de cuentas la falta de apoyos, la falta de medicamentos no ha logrado precisamente que recuperemos la salud que necesitamos precisamente los seres humanos en México. Y eso es muy lamentable, mi querida doctora Fer. Sí, claro. Creo que actualmente la situación que vivimos es como la consecuencia de malas decisiones que se han ido tomando durante los diferentes gobiernos, pero creo que un punto que usted deja muy en claro es este cambio del Seguro Popular hacia el INSABI y ahora el IMSS Bienestar, que al final de cuentas la cobertura que daba el Seguro Popular pues era bastante amplia y no se ha logrado recuperar ese tipo de apoyo para las personas en nuestro país. Usted como parte de toda esta situación de derecho, ¿cree que falte para mejorar los servicios de salud en México? Yo siento que hace falta que la norma sea aplicada tal cual como se debe. Si la Constitución establece, y es Carta Magna, Ley Suprema, que todos los mexicanos tenemos derecho a la salud, esta se debe de cumplir, y se debe de cumplir sin políticas que al final de cuentas partidicen la salud, porque esta situación de partidizar la salud y solamente atender a quienes están con nosotros o con ellos y desatender a los que duelen precisamente por alguna enfermedad, siento que no están aplicando la normatividad constitucional, que es un rigor precisamente, y ya como lo decía, la salud junto con la Constitución es suprema ley. Sin salud no podemos hacer nada, y determinante la salud, que es parte incluso en los procesos de trabajo, en los procesos de estudio. De lo contrario, llegando enfermo a trabajar, no hay un rendimiento óptimo, eficaz y eficiente, tanto en la masa productiva como en el capital correspondiente, e incluso en la propia universidad. Si no hay salud, el alumno no llega a comprender la clase determinada de medicina o de derecho, o el profesor, si llega también a falta de salud, pierde la parte más importante de un proceso de concentración para generar ciencia en cualquier línea de investigación que se desarrolle. Bueno, y respecto a esto, ¿qué pasa con los recursos? Si bien todos los mexicanos tenemos derecho a un seguro social, a que nos atiendan, pero ¿qué pasa cuando no tiene la familia o la persona el recurso para poder pagar? Porque pues son elevados muchísimos tratamientos o cirugías que necesiten. En esa cuestión yo quisiera saber qué pasa. Si bien tenemos derecho a la atención, pero el paciente no tiene el recurso para poder pagar cuando no tiene seguro, ¿qué puede pasar ahí o qué puede mejorar ahí? Voy a tomar un punto importante, doctora Fer. Mire, el Seguro Popular disminuyó precisamente la balanza de la desigualdad. Había pacientes que necesitaban un tercer nivel y su tratamiento estaba a
lo mejor en un hospital privado. No voy a decir nombres, pero un hospital privado que tuviese precisamente todo el equipo para recuperar la salud correspondientemente. Y el Estado financiaba todo ese proceso de recuperación del tratamiento del enfermo correspondientemente. Llámese cualquier enfermedad. Había enfermos, sobre todo de la niñez con cáncer, y eran tratados en medicina privada a través de ese seguro popular, y el Estado se encargaba precisamente de mantener un equilibrio en esa línea de desigualdad entre pobres y ricos. Esto era una solución. Claro, se tenía que trabajar más. Se elimina por supuesta corrupción y al final de cuentas los niños de cáncer no tienen medicamentos oncológicos y los padres tienen que protestar y los padres tienen que recurrir a un juicio de amparo. El amparo es el instrumento más importante que tenemos en esta sociedad para defender y restituir tus garantías que comienzas a perder. Okay. Tiene una voz muy bonita, mi querido doctor Javier. Yes. La justicia de la nación ampara y protege. Y cuando viene esta voz jurídica de la justicia de la nación ampara y protege, el director del hospital tiene que tratar al enfermo en esa medicina, en esa salud, precisamente, y una calidad de recuperar dentro de un sentido humano. El problema ya ahora es la desigualdad. Una desigualdad donde la medicina privada es tan privada que aquel que necesite salud, no obstante que existe una obligación constitucional, no se la brindan si no te hay tarjeta de crédito por delante. La medicina pública, vemos por ejemplo un hospital civil que sigue rindiendo frutos en Jalisco, sí, y que ha sido un factor determinante para disminuir el dolor, la enfermedad de los seres humanos en Jalisco. Pero vemos un Instituto Mexicano del Seguro Social que carece de medicinas, sí, y carece de tratamiento, y lo más difícil en el tratamiento, la calidez y la calidad que deben de tener precisamente los médicos como servidores de la salud para tratar al paciente con dignidad humana. Y aquí viene otra situación del derecho. Si se pierde esta dignidad humana, se vulnera el artículo 1 constitucional, donde todos tenemos que el trato que nos den sea un trato respetuoso, respetando los derechos humanos de todos los humanos en México. Hablando de esto, hay una situación que me gustaría preguntarle. El otro día, viendo las noticias, me encontré con una nota donde en un hospital, no recuerdo si era en San Luis o en Guerrero, se dio un caso en el que no había los suficientes insumos para tratar a los pacientes, pero insumos muy básicos, desde soluciones, desde gasas, desde jeringas. Y lo que estaba haciendo el personal de enfermería era con los familiares ponerse en contacto para, si ellos tenían el acceso a ese material, lo pudieran comprar y ellos poderle dar la atención a su familiar, porque pues el familiar estaba dentro del hospital pero sin recibir alguna atención. La situación aquí, o lo complicado, radicó en que los directivos del hospital amenazaron con correr o sancionar a las enfermeras si éstas le pedían insumos a los familiares, y pues hubo una protesta por parte de ellas porque decían: oye, pues no me estás dando tú los insumos para trabajar y no me dejas conseguirlos, ¿qué quieres que haga con los pacientes? Si no les puedo dar la atención más básica, que es canalizarlos, que es ponerles una aplicación de medicamento, porque tú no me das los insumos. Y yo veo cómo conseguirlos por el bien de mi paciente, pero tú me estás sancionando o amenazas con correrme. No sé, en ese tipo de situaciones, ¿legalmente se puede proceder así, o qué se puede hacer con ese tipo de problemáticas? Miren, el derecho y la medicina tienen una máxima. La máxima está en defender la vida. La medicina en preservar la vida. Mas, sin embargo, el derecho tiene otra máxima muy importante: que conservemos la libertad. Si llega un enfermo a una institución de carácter público y el hospital X no tiene los medicamentos, o lo que dices tú, lo más básico, y las enfermeras están en la mejor disposición, incluso los médicos, de atender al enfermo, yo creo que hay que ser humanos. Y lo más importante del ser humano es preservar y conservar y defender la vida. Si dejamos que el paciente se muera por falta de algún insumo básico, no sé de qué se trate, estamos precisamente dentro de un proceso inmoral, pervirtiendo un principio ético. Y yo creo que tanto los abogados como los médicos estamos formados a través de valores. Y esos valores tienen que ser parte fundamental para preservar y conservar la vida del ser humano. Porque la vida no vuelve, se va y se va para siempre. Y tener la esperanza de vivir es algo fundamental que tenemos cuando estamos enfermos. Llámese cualquier enfermedad. Un enfermo de cáncer, mientras sigue respirando, mientras lata su corazón, tiene la esperanza de vida y espera precisamente recuperar su salud a través de la ciencia médica que ustedes precisamente a través de su metodología establecen. Que si bien es cierto, existe una medicina alternativa, bueno,
no es tan eficaz como la propia medicina, que se enseña precisamente en los hospitales y en las clínicas. Esa medicina es científica y no es una situación de tómate estas gotas y vas a ver que el milagro mexicano. No, la medicina es algo serio. Y si estos hospitales no brindan la atención, deben dejar que los familiares ayuden para ayudar a su ser querido. Porque para mí, desde el punto de vista ético y moral, es mejor sacarlo vivo del hospital que sacarlo en un cajón. Y yo creo que ahí los valores de la vida tienen que rescatarse y ante todo defender y conservar la vida. A mí me surge una duda, por ahí había escuchado también sobre que los ricos, por así decirlo, pagan las atenciones o como quien dice, sí, las atenciones médicas de los pobres con sus impuestos o con lo que le pueden reducir, ya que si el que está mejor posicionado, pues al atenderse, pues no va a ir al hospital público, va a irse al privado, y en este caso está pagando, como quien dice, a los que sí lo usan, que son los de bajos recursos. ¿Qué opinas sobre esto? Sí, es un tema fiscal que se tiene que comentar, sobre todo precisamente que la gente que tiene una categoría dentro de Hacienda, pues muchas de las veces como rico, como empresario, deducen sus impuestos. Y el deducible de impuestos solamente precisamente es para los que tienen otro perfil dentro de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y esa deducción de impuestos, pues también es de carácter desigual. Porque si tú tienes que pagar 100,000 pesos de impuestos, pero tu tratamiento médico costó 90,000 pesos, en lugar de dárselos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se los entregas al hospital. Y es un deducible fiscal que los pobres no tienen. Y que los asalariados, como los profesores de la Universidad de Guadalajara, tampoco tenemos. Entonces, debe de haber reglas claras y humanas en esos procesos de carácter fiscal, para que todos en este mundo de desiguales seamos más iguales, que es parte importante de una filosofía que respeta la dignidad humana en el derecho y en los derechos humanos. Creo que por mi parte son las preguntas que tenía preparadas para el día de hoy, para el tema. La verdad es que creo que podemos pasar varias horas debatiendo algunas cuestiones de salud y política, porque no es como que estemos de la mejor manera hoy en nuestro país. Y la verdad, de antemano le agradezco que se diera el tiempo de venir. Espero no sea la primera ni la última vez que nos visite por acá, que podamos tenerlo seguido, entablar charla y conversación sobre problemáticas de salud y de derecho, obviamente. Fue un placer estar con usted. No sé si quiera dar algún comentario, alguna opinión de cierre, doctor. No, yo encantado de estar con ustedes, muchachos. Me encanta platicar con los jóvenes. Sí, y los jóvenes son vitales para la transformación de esta sociedad. Y más, jóvenes doctorandos ya casi. Sí. Ahí andamos. Y sobre todo, en este proceso de la generación de la ciencia, pues creo que tenemos un futuro mejor si preparamos mejor a nuestros jóvenes en cualquier área del conocimiento, en la salud, en el derecho, en las ingenierías. Pero esa es una oportunidad también de vida, el prepararse, el estudiar. Y me encanta, cualquier día que me inviten, con mucho gusto participo con ustedes, muchachos. Sí, qué bueno que aceptó venir. Y sí, yo creo que hablamos más de problemáticas más que soluciones o algo positivo. Pues esperemos que en un futuro sean más cosas positivas los que tengamos en este país, en estas políticas y en la salud. Y pues nada, muchas gracias, doctor, por estar aquí. La invitación está abierta por si gusta volver a venir, hablarnos de algún tema en específico, algún tema que usted tenga en interés, estaría también muy bien. Y pues nada, yo creo que nos comieron también los minutos. Sí. No, yo agradecido con el Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara, con el doctorado y sobre todo con este podcast que ustedes precisamente con toda la habilidad del periodismo científico y académico realizan. Felicidades, muchachos. Gracias. Y esta es una oportunidad incluso para hacer ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias y pues nos despedimos. Nos vemos en el próximo capítulo de Pulso Científico. Y yo soy Fer. Yo fui Javier y nos vemos la próxima. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por escucharnos.
Si te gustó, compártelo. Te esperamos en el próximo episodio. Esto fue Pulso Científico.